Muy bien, hermanos, pues estamos en el Evangelio de Lucas. Y aunque muchas veces he enseñado ya esta porción, siempre que voy nuevamente a la lectura, siempre me encuentro con algo nuevo o con algo que pueda compartir. Un pastor, hermanos, cuando va a estudiar, no enseña sus ideas, no enseña lo que uno quiere o lo que uno le agrada. Uno enseña lo que el Señor le habla y le muestra en ese momento. Y quiero que sepan, amados hermanos, que pues a veces nos sentimos como que la predicación es muy fuerte para mí, o que la hicieron especialmente para mí. No, hermanos, quiero decirles y confesarles que siempre la primer regañada es para el pastor. Así que siempre el pastor es el primero en que recibe la exhortación, recibe la consolación y también, ¿por qué no?, el regaño del Señor. Así que siempre es bueno compartirles esto, porque podemos tener empatía, hermano, de lo que se está viviendo y sucediendo, y cuando logramos aterrizar en lo que el Señor nos está pidiendo, primeramente a nosotros los pastores, entonces es cuando lo podemos compartir. Un pastor, si no está viviendo lo que está enseñando, no lo puede ni lo debe de compartir. Es hasta que él lo está viviendo. Entonces, hoy, hermanos, quiero compartirles algo que a mí me ha sido de gran bendición, y apenas es el segundo servicio dominical de este 2025. Y, hermanos, yo estoy profundamente agradecido con Dios, porque fue un año sumamente violento, sumamente tremendo en cuestión de inseguridad, de violencia, y logramos terminar el año, hermanos, y estamos ya iniciando el año nuevo, y todos gracias a Dios. Nadie puede decir que fue porque es muy bueno, porque es muy listo, porque es muy inteligente. Los que salen a la carretera no pueden decir que no tuvieron accidentes porque son grandes expertos en manejar. No, hermanos, es gracias a Dios. Y tenemos que estar aquí para agradecerle. Amén. Así que, precisamente, hermanos, quiero que me acompañen a Lucas 17. Vamos a hacer lectura solamente de los versículos 15 y 16, que tiene que ver con el tema del día de hoy. Lucas 17, 15 y 16. Por favor, síganme con su mirada, yo hago la lectura. Dice así la palabra de Dios. Lucas 17, 15, 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana nuevamente, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, que se renueva día con día, y hoy no es la excepción, mi Señor, pues hoy nos tienes aquí, Señor, delante de tu trono, el trono de tu gracia, para ser instruidos a través de este mensaje que mi Señor Jesús dio hace algunos años atrás. Suplico, Señor, para que nos des en estos momentos un corazón y una mente receptivas a tu palabra, que podamos nosotros entender cuál es el propósito por el cual hoy este mensaje llega a nuestra vida, pero sobre todo, Señor, ponerlo a la brevedad en práctica, porque esa es tu voluntad, y eso es lo que esperas de tu pueblo, un pueblo que sea agradecido y obediente. Y esto, mi Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Ya dije el título, hermanos, ya dije el título de esta mañana. Si a usted le gusta escribir, póngale ahí como título: gratitud y obediencia. Gratitud y obediencia. Vemos aquí, hermanos, la importancia de ser agradecidos. Pero, ¿qué va más allá de dar las gracias al Señor? Hoy vamos a ver precisamente a través de esta historia, donde el Señor Jesús, viajando de Jerusalén entre Samaria y Galilea, se encontró con 10 personas leprosas. Culturalmente, hermanos, la lepra era devastadora, no solamente en el sentido físico o médico. La lepra, hermanos, corrompía de una manera increíble el cuerpo, a tal manera, hermanos, que según la ley, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, Levítico, donde
una persona que se contagiaba de lepra era totalmente, hermanos, aislado y marginado de toda la sociedad. Eran excluidos, hermanos, a lugares remotos donde pudieran vivir apartados, donde no se podía contaminar nadie más. Ya lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Cómo nos aislaron de alguna manera igual. Bueno, pero de esta manera era peor, porque estas personas estaban condenadas a muerte. No había cura para la enfermedad y tampoco podían reinsertarse en la sociedad, no importa el rango que tuvieran. Si se contagiaban, hermanos, ahí quedaba todo. Y no era lo peor. Lo peor, hermanos, es que cuando andaban vagando por ahí y se encontraban con gente en diferentes lugares, ellos tenían la obligación de gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Imagínense, hermanos, lo que era vivir con esa situación. Pero aquí llama la atención, hermanos, que Jesús se encontró no con uno, no con dos, no con tres, sino con 10. Y ellos, dice el versículo 12, al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no se podían acercar a una persona sana. Entonces, cuando lo vieron, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo que llama la atención es lo que le dice en el versículo 14 el Señor. Les dice: cuando Él los vio, no los sanó. Si se dan cuenta, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y entonces, hasta que fueron con los sacerdotes, fueron sanados. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando nosotros, como seres humanos, como papás, y creo que lo acabamos de pasar este pasado 6, ¿verdad? Este pasado 6 de enero. Cuando damos regalos a nuestros hijos, lo hacemos con amor, ¿cierto? Cuando alguien cumple años, de la misma manera, ¿ven? Pero lo hacemos sin esperar que nos den ellos algo a nosotros, ¿o sí? ¿Usted le llevó a sus hijos un regalito este 6 de enero y esperaba algo a cambio, sí? O cuando alguien cumple años, usted va a dar un regalo y espera algo a cambio, ¿verdad que no? Nos gusta hacer felices a las personas, ¿amén? A las que amamos mucho más. Pero hablando de los hijos, cuando nosotros les damos y les damos y les damos, pues lo mínimo que esperamos de ellos es que siquiera atiendan nuestros consejos, ¿verdad? Que siquiera nos escuchen. Porque nosotros los adultos ya hemos pasado por tantas malas experiencias, tantas malas decisiones, que estamos en un buen punto para aconsejarles y sugerirles cómo librar obstáculos de los errores que nosotros ya cometimos, ¿no es así? Y mínimo quisiéramos que nos escucharan. Ya no que nos dieran algo a cambio, que nos escucharan. Así que queremos, hermanos, que nuestros hijos sean sabios y evitarles tropiezos, ¿amén? Pero nos sentimos tristes cuando tal vez nos dan las gracias por el regalo que les dimos, pero sentimos su corazón lejos de nosotros, cuando no nos obedecen. El agradecimiento y la obediencia, hermanos, son como dos hermanos que deben de ir de la mano. Si somos agradecidos, somos obedientes. Si somos obedientes, somos agradecidos. Estas dos cosas, hermanos, no van separadas. Alguien que da las gracias, pero que no es obediente, como dice el Señor, su corazón está lejos de mí. 1 de 10 volvió a darle gracias al Señor. 1 de 10. ¿Por qué menciono también esto? Porque muchas veces, hermanos, nosotros hemos recibido grandes regalos de Dios. Para empezar, la salvación. ¿Amén? Es un gran regalo. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Solamente abrir las manos y decirle al Señor Jesús: te recibo como Señor y Salvador. Amén. Es un regalo, es por gracia. Pero lamentablemente, hermanos, olvidamos vivir con gratitud hacia quien todos los días nos bendice. Y esto, hermanos, no lo exagero, ¿verdad? Porque usted estará de acuerdo que Dios todos los días nos bendice. Amén. Todos los días, no hay un solo día. Esto nos lleva al texto del día de hoy. Cuando Jesús sana a estos 10 hombres,
solo uno regresa a darle las gracias. Esos 10 hombres, espero, no nos representen. Que mejor nos represente el que uno vino, volvió y regresó a darle las gracias a Jesús. Pero vamos a entender, porque no basta, hermano, solamente con levantarnos y dar una acción de gracias, que sigan haciendo, eso es bueno, pero es el primer paso, porque el segundo paso es lo más importante. Este pasaje, hermanos, no solo nos habla de la gratitud, sino del impacto que tiene una actitud agradecida en nuestra relación con Dios. Así que vamos a ver, hermanos, 3 puntitos nada más en esta mañana. La importancia de la gratitud. ¿Y qué implica el ser agradecidos? ¿Y qué impacto tiene el ser agradecidos? Y sobre todo, ¿qué testimonio da a los demás el que seamos agradecidos? Pero les recuerdo, hermanos, gratitud y obediencia van de la mano, no van separados. Si se separan, ya no es ni lo uno ni lo otro. Así que vamos a poner mucha atención, hermanos. Estamos en Lucas 17. Pongan su vista, por favor, en el versículo 15. Dice: entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, vamos a subrayar o poner ahí en sus escritos, hermanos, con letras mayúsculas, volvió. Si usted está escribiendo, por favor, póngalo entre comillas, entre apóstrofes o entre mayúsculas. Volvió. ¿Pero cómo volvió? Glorificando a Dios en silencio, a gran voz. He aquí la importancia. La gratitud, punto número 1, la gratitud reconoce la bondad de Dios. Todos, hermanos, sabemos que todo es gracias a Dios. Amén. Pero pocas veces lo expresamos a grande voz. Amén. Ahí no tienen que decir amén porque ya lo están aceptando. Así que tenemos que considerar, hermanos, y reconocer lo que Dios ha hecho. Dice la Biblia, hermanos, que el leproso sanado volvió para reconocer lo que Jesús hizo por él. Ahora, hermanos, no era obligatorio que volviera. Eso es algo interesante de la historia. No era obligatorio que el leproso volviera, pero el acto de regresar muestra que entendió que su sanidad no había sido algo común, sino un milagro, porque no había, hermanos, cura para la lepra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Un milagro. En la Biblia, hermanos, la lepra es tipo de pecado. Es un estado de corrupción. Así como la lepra literal corrompe y destruye el cuerpo físico, el pecado corrompe y destruye a la persona en su estado espiritual. Por eso es exactamente lo mismo. Así que todos los que estamos aquí hemos sido sanados de la lepra espiritual por causa y virtud de Jesucristo. Él fue, hermanos, el que nos sanó. Él fue el que nos dio un milagro. Y ese milagro, con el puro hecho, hermanos, de ser salvos, lo tenemos que expresar a gran voz. Y como les digo, hermanos, no solamente es levantarse los domingos en el tiempo de acción de gracias. No, hermanos, es allá afuera. Ir y decir a gran voz lo que Jesús hizo conmigo. Y les digo, y les repito, y se lo repetiré siempre, no es que sea solamente exclusivo de los sábados. No es exclusivo de los hermanos que tienen el compromiso y la obediencia de ir a evangelizar. De hecho, hermanos, ellos salen porque componen precisamente lo que es la gratitud y el agradecimiento, en la obediencia. Jesús dijo, id y hacer discípulos. ¿No lo dijo así? Muy bien. Ahora, el punto es, hermano, que la gran comisión no se limita a un día a la semana, ni a un grupo de personas que están agradecidas y son obedientes. Amén. Sino a todo el que Jesús ha sanado. Porque entonces estaríamos en esa misma posición donde Jesús diría, no fueron 10, solo uno regresó. Y es ahí donde entra nuestra vida, entra nuestro testimonio. Ahora, yo sé, hermanos, que todos trabajamos.
Yo sé que no todos tienen el tiempo y yo sé que muchos tienen mucha vida social, yo sé que muchos viajan, está bien, hermano, pero nada de eso, hermanos, nos justifica de no ser agradecidos con Dios. Eso lo tenemos que hacer siempre. No solamente, hermanos, le corresponde a unos cuantos, sino a toda la congregación, a menos que usted no sea salvo, ¿verdad? Y si usted es salvo, pues entonces tiene que usted mostrar. Dice que el leproso volvió, y les dije que lo subrayaran, lo pusieran en mayúsculas, lo pusieran en apóstrofes, lo que usted quisiera, para resaltarlo. Este 2025, hermano, hermana, dejó el 2024 hace apenas un par de semanas. Volvió, pero de veras volvió. Está aquí, hermano, para ser agradecido y obediente con el Señor, porque el 2024 ya pasó. Se los voy a repetir, hermanos, ya dejen el 2024, ya estuvo, ya pasó, ya fastidió, ya me cansé de tantas fiestas, ya. Sí se cansaron, ¿verdad? Bueno, todavía tienen ganas de otras, tenemos una en puerta, ¿verdad? Pero es diferente. No era obligatorio volver, mas sin embargo, ese acto de regresar muestra que entendió que la sanidad no era algo normal. Lo mismo, hermanos, tenemos que hacer nosotros. Dice la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses. Vaya usted, por favor, ahí rápidamente, hermano, si no, no se preocupe. Solo escuche. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Fíjese lo que dice ahí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice la Biblia que es la voluntad de Dios, tenemos que entender, hermanos, que es algo que Dios espera que obedezcamos. El Señor espera que obedezcamos a la instrucción de dar gracias en todo. Y es aquí la diferencia. Agradecer, hermanos, con palabras, pero más con acciones. Este hombre no solo volvió, sino que lo hizo glorificando a Dios en voz alta. Es decir, pregonando quién lo había sanado. Usted, hermano, hermana, con todo respeto se lo digo, pero en su trabajo en 2024, glorificó a Dios de que era salvo. En su trabajo, ¿saben que es cristiano? ¿Que es cristiana? En la escuela, sus compañeros, sus compañeras, ¿saben que usted es hijo, hija de Dios? El equipo de fútbol lo sabe. Eso es a lo que me refiero, hermanos. Si usted está seguro de que Dios lo rescató y lo salvó, todo el mundo debe de saber lo que usted es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y dice que este hombre no solo volvió. Qué bueno que volvió, hermano. Qué bueno que está aquí. Pero ahora hay que glorificar a Dios en voz alta. Amén. Y no me refiero solamente a entonar los cantos que ya hicimos y cantarlos a viva voz. No, hermanos. Precisamente ahora glorifiquemos a Dios con lo que sigue. Porque la gratitud no es silenciosa. La gratitud no es silenciosa, hermanos, es expresiva y es visible. Yo sé que muchos están agradecidos con Dios, pero dicen, yo le agradezco a Dios en mi corazón. Pues muy mal, hermano, muy mal. Tiene que usted dar una acción de gracias a viva voz, si es que de verdad está agradecido. Porque si no lo hace, hermano, entonces quiere decir que usted no está agradecido con Dios. Usted puede justificarse y decir, pastor, es que a mí no me gusta hablar en público, es que a mí me da pena, hermano. Todo eso se entiende, no hay ningún problema. No estamos aquí para juzgar su altilocuencia, para dar una acción de gracias. No, hermano. Simplemente usted se puede levantar de pie y decir algo tan simple y tan sencillo como, yo hoy le doy gracias a Dios porque estoy aquí. Y gracias a Dios por la salvación. No tiene, hermano, que decir, hermano, esta así, bla, 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 con muchas palabras, muchos tecnicismos. No es necesario. Levántese, hermano, dé gracias a Dios. Tiene que ser expresiva y visible. El agradecimiento, hermanos, es una expresión de gozo. No
por lo que Dios provee, sino porque Dios es mi proveedor. ¿Entendemos la gran diferencia? No nos podemos levantar solamente a dar gracias porque tengo esto, porque tengo aquello, porque tengo lo otro. No, principalmente nos levantamos, hermanos, a dar acción de gracias con gozo, porque Dios es el que me provee. Como les dije, hermanos, el 2024 tú lo terminaste bien, o más o menos bien, como sea, no porque eras muy bueno, porque eras muy listo, es por gracia de Dios, porque Él es el proveedor. Si usted, lo escuché hoy, tiene usted trabajo, ¿quién se lo proveyó? Dios. Usted puede decir, no, pastor, es que yo soy muy bueno en tu trabajo. ¿Por qué cree? Por gracia de Dios. Todos, hermanos, lo que tenemos es por gracia de Dios, que así lo dice Santiago. Toda dádiva y don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, de Dios. Así que tenemos que ser agradecidos. Y cuando uno de verdad tiene a Dios como mi proveedor, hermano, no hay vergüenza que te impida agradecer a Dios. Lo único que te impide, y te lo dejo bien claro, hermano, para que lo entiendas, lo comprendas y lo aceptes, si usted no se levanta de una acción de gracias, no es por pena, simple y sencillamente es porque no está agradecido de corazón. Es decir, su corazón está lejos de Dios. Porque si usted estuviera cerca de Dios, hermano, por supuesto que le llevaría a esta iglesia, con los que hay aquí, mínimo una media hora de acción de gracias. Porque cada uno se levantaría y dirá, yo le doy gracias a Dios por esto, por aquello y por lo otro. Pero ahí está la situación. Tenemos que aprender, hermanos, a ser agradecidos. Porque la pregunta del Señor es, ¿qué no eran 10? Solo uno volvió. ¿Qué parte entre nosotros, honestamente, en qué parte perteneceríamos? ¿Con los 9 o con el 1? Como les dije al principio, ojalá, hermanos, estemos en el grupo del 1 que en el grupo de los 9. No era obligatorio, hermanos, pero el agradecido volvió. Y volvió con una acción de gracias audible y visible. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque como este hombre leproso, condenado, marginado de toda sociedad y de toda participación en la cultura de esos tiempos, recordó de dónde había salido. ¿Usted recuerda, hermano? Piensa en un momentito. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Usted la recuerda? Casi todos, y lo digo así, casi todos, porque yo sé que hay cristianos de cuna, fuimos rescatados de una vida vana y perdida. ¿No es así? Totalmente sumidos en la miseria y en el estiércol de nuestro pecado. ¿No es así? Podrán decir, yo antes sin Cristo, pastor, me iba muy bien. Tenía dinero, tenía éxito. No estoy hablando de eso, hermano. Precisamente eso es lo vano. Porque usted confiaba en eso. Pero estaba lejos de Dios. Y como dice Filipenses, nuestra ciudadanía está lejos de Dios. En lugar, como dice Filipenses, nuestra ciudadanía está en el cielo, como lo cantamos hoy. Pero hermanos, todos fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Este hombre sanado recordaba cómo su vida había cambiado por completo gracias al milagro de Jesús. Y vean, hermano, ¿por qué debemos de ser agradecidos? Recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Vaya al Salmo 103. Si usted me acompaña, hermano, al Salmo 103, se dará cuenta de dónde el Señor le pide que no se olvide de dónde lo sacó. Y entonces cuando usted no se olvida de dónde Dios lo rescató, usted es agradecido. Salmo 103, versículo 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y vean, está en plural.
el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjense, hermanos, una pequeña lista de lo cual el Señor te pide: no olvides sus beneficios, como este hombre lo hizo. ¿Los otros 9 acaso lo olvidaron? Posiblemente sí, pero hubo uno que no. ¿Y por qué, hermano? Porque seguramente conocía este pasaje. Seguramente leyó la Torá y leyó el Salmo 103. Y entendió, hermano, que Dios es el que perdona nuestras iniquidades. Porque como dice la Biblia, aún no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Amén. Y lo sigue haciendo. No nos ha pagado. Porque si somos honestos, hermanos, mereceríamos más de lo que a veces nos pasa mal. ¿No es así? A veces nos va mal, pero aún así, hermanos, no es lo que realmente merecemos. Dice y sigue diciendo: es el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo están hoy, hermanos? Todos estamos sanos, o algunos no tanto, pero estamos suficientemente sanos como para conocer a Dios. ¿No es así? ¿Quién es el que te sanó? Dios. El que rescata del hoyo tu vida. Eso es a lo que voy. ¿Cómo era su vida antes? Sumida en la vergüenza, en el pecado, en todo aquello, hermano, que el Señor detesta. De ahí el Señor te rescató. Y aparte dice: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuveneces como el águila. Vean, hermanos, todo lo que el Señor nos dice, recuerda de dónde te ha sacado. Y yo creo, hermanos, que eso es motivo suficiente para ser agradecidos y dar grandes voces de decir: Señor, gracias. Pero más que simplemente una palabra, es una acción. Y la acción es la obediencia. Esta gratitud no es solo por el presente, hermanos, sino por cómo Dios nos ha transformado desde el pasado. Por eso les digo: acuérdense cómo vivían antes. Acuérdense cómo eran. Y yo de eso, hermanos, estoy sumamente agradecido de que Dios me haya rescatado de una manera vana de vivir. Si bien yo no era delincuente, no estoy presumiendo, pero no era delincuente, era una persona normal, por decirlo así. Nunca me gustaron los vicios. Mi único vicio era el fútbol, eso sí, y ya. Pero era una manera vana de vivir. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lejos de Dios. Y yo nunca voy a olvidar, hermanos, cómo el Señor me llamó. Siendo inconverso, hermanos, siendo inconverso, me doblegó. Me sentía tan autosuficiente que yo creía que yo podía buscar a Dios cuando yo quisiera. Y el Señor me dijo: no, ahorita te voy a probar. Y me probó con mi primera hija. Mi primera hija, hermanos, ustedes la conocen, Leslie, la mamá de Mateo. Ella, hermanos, pues nació a los 7 meses. Y perdónenme que se los comparta de esta manera, pero pues es una manera por lo cual yo les dije: esta enseñanza me llegó a mí. Porque es la razón por la que yo estoy aquí. Porque mi hija nació a los 7 meses, hermanos, con una infección severa. Se quedó sin líquido amniótico mi esposa y la niña nació muerta. ¿El doctor o Dios la resucitó? Dios. Cuando yo veía que el doctor se acercó y me dijo: Señor, dice, despídase de su hija. Le doy 15 minutos de vida, dado a las circunstancias de cómo nació. A mí se me acabó el mundo. Fui, y en lo que yo entendía poco de la espiritualidad, de rodillas, y le imploré al Señor: ¿cómo? Rostro a tierra, como lo hizo este hombre. Y le pedí al Señor que me dejara vivir con mi hija. Y el día de sus 15 años, ¿de qué que se trató su predicación? 15 años del doctor contra 15 años de vida que Dios le dio. Y hoy me ha dado una de las más grandes alegrías de mi vida, que es mi nieto. Ese es el poder de Dios. Y eso, hermanos, es la razón por la cual yo estoy aquí. Porque yo nunca me he olvidado de agradecerle a Dios lo que hizo por mí. Y ya después me dio Paola, ¿verdad? Que fue la culminación de mi llamado, porque cuando nació precisamente, pues fue cuando vino el llamado al pastorado.
Pero hermanos, es lo que los que le quiero compartir esto, hermanos, es porque es real. Él fue el que sanó mis dolencias. Él fue el que rescató mi vida del hoyo. Aunque yo era joven, era fuerte, era deportista, o sea, hermanos, lo que todo el mundo quiere a los 20 años. Se acordará de sus 20, ¿verdad? Pero ese es nuestro Dios. Y yo estoy profundamente agradecido con el Señor. Nunca me he olvidado. Por eso, cuando de repente tengo una actitud así como que le estoy fallando a Dios o que no quiero obedecerle, yo en la mañana le dije a mi esposa, hoy no voy a ir a la iglesia. Y me dice mi esposa, eres el único que no puedes faltar. Muchas gracias. Y yo lo sé. Porque digo, se los comparto para que no crean que el pastor no es infalible, hermanos. Me sentía tan cansado, tan extenuado, no dormí. En la noche me andaba ahogando con una flema. No dormí, hermanos, lo siento mucho, no dormí. Quería seguir durmiendo, pero estoy agradecido con Dios. Así que eso es lo que me motiva, hermanos, lo que me levanta y lo que me hace obedecer. La gratitud y la obediencia. Yo tengo un compromiso con Dios. Cuando somos agradecidos, reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios. Recibir ayuda, hermanos, en un momento tan difícil, de verdad te permite conocer a Dios de cerca. El agradecimiento nos lleva a reconocer que nunca lo vamos a lograr solos. Y en ese momento, hermanos, yo vi la ciencia contra Dios, o Dios por la ciencia. Y yo realmente con quien estoy agradecido es con la enfermera que cuidó a mi hija, porque la enfermera fue la que se llevó el trabajo duro de estar toda la noche checándole sus signos vitales y dándole su medicamento a tiempo. Así que esta enfermera fue un instrumento de la gracia de Dios. Así que los doctores tienen mis respetos, pero las enfermeras más. ¿Qué las que trabajan? Sí, el doctor tiene el conocimiento, el doctor me dice, hagan esto, hagan aquello, aquello y otro. Pero ¿quiénes son las que se llevan el trabajo arduo? Las enfermeras. Así que Dios bendiga a las enfermeras. Número 2. La obediencia demuestra nuestra fe. Y aquí otro punto importante. Lucas 17, versículo 14, precisamente. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Si usted tiene su Biblia con las palabras de Jesús en rojo, se dará cuenta que son las únicas palabras de ese versículo que están en rojo. Son las que dijo Jesús. ¿Qué cosas? Fíjense lo que les dijo el Señor Jesús. No les dijo, vengan, acérquense, les voy a tocar, les voy a sanar, para que puedan levantarse de esa situación. ¿Qué les dijo? Id. En otras palabras, ¿qué les dijo? Váyanse. Pero muéstrense a los sacerdotes. Qué interesante, ¿por qué creen que les dijo que fueran a los sacerdotes? Hay 3 posibilidades, hermanos. Número 1, porque al ir a los sacerdotes, Jesús ya había determinado que iban a ser sanados si obedecían, ¿verdad? Ahora, pues, podemos leer, hermanos, que Él les dijo, vayan, y fíjense lo que sigue a continuación. Y aconteció que mientras iban, o sea, ¿qué hicieron? Obedecieron la voz de Jesús, fueron limpiados. Ahora, iban a los sacerdotes, sin saber tal vez para qué. Pero hay 3 posibilidades, hermanos, porque así van a restablecer sus vidas. Porque el sacerdote era el que determinaba si sí o si no estaba sanado. Era el que tenía la autoridad en esos tiempos. También, hermanos, dar testimonio de Jesús. Eso es también importante, dar testimonio de Jesús. Y el sacerdote, hermanos, era el que iba a declarar que estaban limpios y dar testimonio de lo que Jesús había hecho por ellos. Pero solo regresó uno. Y si se dieron cuenta y notaron, dice, y este era samaritano. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez, hermanos, los otros 9 obviamente no eran samaritanos, ¿verdad? Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos no conviven entre sí. Así que ¿qué hubo ahí? Discriminación. Tal vez el judío dijo, este samaritano,
qué me voy a andar juntando con él? Pero mientras andaban leprosos, sí andaban en grupo, ¿verdad? Vean cómo es la gente malagradecida. Allá afuera, hermanos, todos éramos leprosos. Y digo afuera de Cristo, no de este lugar. Fuera de Cristo todos éramos leprosos. Ya una vez que nos hicimos sanos, limpios, ay, yo no me junto con ese pecador. Ay, este para allá, que no somos iguales. El agua y el aceite no se mezclan. Qué cosas, ¿verdad? Hay gente que es así. Hay gente que se hace cristiano y ya dice, no, yo soy de otro nivel. A mí ni me hablen, o háblenme de lejos como si fuera un leproso. Y más si son bautistas, ¿verdad? Porque los bautistas como son fantoches y presumidos. Nos mentimos de otro nivel. No, hermanos. Todos somos igual delante de Dios. Y vean aquí, hermanos, por qué Jesús precisamente dice, y este era samaritano. Porque Jesús no hace discriminación. Y muchas veces el cristiano sí lo hace. ¿Y saben por qué lo hacen? Por malagradecidos. Se les olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y se creen de otro nivel. No, hermanos. El Señor Jesús, aquí estamos viendo que Él no discrimina a nadie. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Estos hombres obedecieron por fe, sin ver resultados, pero confiaron en la palabra de Jesús. Fueron, y cuando fueron sanados. Y eso, hermanos, siempre es el mensaje principal. Cuando usted obedece, es cuando viene el milagro. Cuando usted obedece y es agradecido, es cuando actúa la misericordia de Dios en sus vidas. Pero tiene que cumplir dos requisitos: ser agradecido y ser obediente. Es ahí donde está, hermanos, porque la fe y la obediencia van de la mano. Nuevamente, hermanos, la fe y la obediencia no se pueden separar. Al obedecer, los leprosos demostraron fe en algo que sucedería, porque confiaron en lo que Jesús les dijo. Obedecieron sin ver resultados. Vieron el resultado hasta que fueron. Y vean qué interesante la palabra. ¿Cómo les dijo? Id. ¿Y dónde aparece esa palabra otra vez? En Mateo 28. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Nuevamente aparece en Mateo 28 cuando les dice, id y hagan discípulos. ¿Creen que es casualidad? No, hermanos. No hay casualidades. En la Biblia no hay casualidades. Todo Dios lo ha establecido. Y por eso, hermanos, a toda la iglesia le dice, id y hagan discípulos. ¿Y cuál es la promesa? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, qué interesante, hermanos, porque la obediencia trae bendición. La obediencia es una forma de expresar nuestra fe en el Dios que decimos servir. Y fue en el camino, mientras obedecían, que recibieron la sanidad. La obediencia, hermanos, activa el poder de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdan del centurión? La historia del centurión. Centurión romano que se acerca a Jesús y le dice: Señor Jesús, tengo un criado que es fiel y que quiero mucho, pero está gravemente enfermo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Sí, yo iré, yo voy a sanarle. ¿Y qué le dijo el centurión? No, Señor, no es necesario. Yo confío en tu palabra, solamente di la palabra y será sanado. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Nunca había visto tanta fe. Y dice la Biblia que en ese instante fue sanado el cielo. Ese es el milagro de Jesús. Precisamente, hermanos, es que es ahí donde se cumple, es ahí donde se efectúa el poder de Dios cuando uno va sin saber o ver el resultado. Si Dios te dice, hermano, hermana, vaya. Si Dios te dice, haz esto, haz aquello, ve. Aunque no lo entiendas o no lo comprendas, usted vaya. Usted haga las cosas que Jesús le está diciendo, y cuando usted obedezca con fe, confiando en la palabra de Dios, hermano, es cuando va a venir el milagro. ¿Alguien de aquí estará buscando algún milagro? Aquí está la clave: obediencia y gratitud. Gratitud y obediencia. Ah, pastor, pero es que yo ni sé qué voy a hacer, pues yo no le encuentro sentido a esto. Le abrió puertas el Señor Jesús. Vaya. Cuando obedezca va a ver el resultado y va a ver por qué el Señor Jesús le abrió esa puerta o le dio esa instrucción. Hermanos, es bien interesante
Porque si usted va a Deuteronomio 28, fíjense hermanos, vamos hasta al libro de Deuteronomio, pero busca el capítulo 28 por favor, rápidamente por ahí. Vamos a darles lectura, solamente 2 versículos. Deuteronomio, versículo 28, 1 y 2, dice: acontecerá, fíjense, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué se repite, hermanos, en los 2 versículos? Si oyeres la voz de tu Dios. ¿Qué voz estamos oyendo, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué voz está usted escuchando en su vida cristiana, hermano y hermana? He ahí la pregunta del millón, hermano. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿O estoy escuchando mi propia voz? De creer que lo que voy a hacer, voy a decidir, es lo mejor para mí. Ya lo consultó con el Señor. Vean lo que dice ahí. Así de simple, de sencillo, usted tiene garantía de que van a venir las bendiciones en su vida. Pero tiene que ser agradecido y obediente. Si no, hermano, siéntese, porque no van a llegar. La obediencia activa el poder de Dios, hermanos. Lo vemos en el centurión romano. Ahora, ¿el centurión romano qué era? Era un gentil, hermano. Y un gentil activó el poder de Dios. ¿Por qué? Por fe. Reconoció quién era el Señor. Y a veces los cristianos nos cuesta trabajo hacer eso. Y nos creemos, ¿verdad?, los mejores en el área, los mejores cristianos, los más sabios, los más inteligentes, porque nos sabemos de memoria 3 o 4 versículos. Pero eso no es conocer la Biblia, hermanos. Conocer la Biblia es que usted viva y obedezca ese versículo que se sabe de memoria. ¿De qué le sirve memorizarse, hermanos, cartas enteras, si aparte ni las entiende y mucho menos las obedece? El Señor valora más que usted se aprenda un versículo de memoria y que se lo obedezca. Y adivinen cuál es el versículo que Él quiere que usted viva de memoria. Y si lo dije bien, viva de memoria. Mateo 28. Eso es lo que espera del Señor. Punto número 3, hermanos. Termino. La gratitud y la obediencia transforman nuestra relación con Dios. Dice el versículo 19 de Lucas 17. La gratitud y la obediencia transforman nuestra relación con Dios. Cuando ya hizo el Señor las preguntas, vean lo que les dice en el versículo 19. Él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le sanó? La fe, hermanos. Pero ¿qué es lo que implica tener fe? Gratitud y obediencia. Eso es tener fe. Precisamente la gratitud nos acerca más a Dios. Porque si estamos agradecidos con Dios, estamos con Dios. Estamos cerca del que nos corona de favores, el que nos hacía de todos sus bienes, el que nos sacó del hoyo, para darle gracias. ¿O usted cómo se sentiría, hermano o hermana, que a su hijo o su hija, al darle un premio, le mandara un mensaje diciéndole gracias, ¿no? Y la tiene enfrente? ¿Qué es lo que sucede hoy, verdad? Con esos aparatos del demonio, ¿verdad?, que están de un cuarto a otro y en lugar de hablarse se mandan mensajes por WhatsApp. Hijo, es increíble eso, ¿no? De verdad es algo que a veces no lo puedo creer, pero difícil de creer, dice por ahí, ¿verdad? Imagínense, hermanos, hacerle así con Dios. Si estamos cerca de Dios, ¿por qué no darle gracias a Dios? ¿Dónde dijo Dios que Él iba a estar de manera especial? Donde estaban 2 o 3 reunidos en su nombre. No está en su sofá, hermano. Si bien su esposa, su esposo, su hijo o hija son cristianos, y dice: aquí estamos los 3,
Aquí está Cristo con nosotros, hermano. No se engañe, por favor. No está Cristo ahí en su sofá. Dios dijo que Él iba a estar donde se congregaran. ¿Ya entendimos? Congregarse, hermanos, es reunidos, salvos y bautizados en el nombre de Cristo. O sea, en la iglesia. Es donde está, donde se manifiesta el Señor. No, pastor, pero pues es que la Biblia dice así, dice así. Hermano, entiéndame. Dios se manifiesta en la congregación. ¿Por qué? Porque volvió a ser agradecido. ¿Y ahora qué va a hacer? Ir. ¿Qué dijo el Señor? Vete. Vayan, pero no está diciendo, váyanse, ya no regresen. No, les está diciendo, ve, tu fe te ha salvado. O sea, checa, reconoce de dónde vino tu salvación, de dónde vino tu salvación. Así que una persona que es obediente se acerca a Dios. Amén. ¿Y dónde está Dios? En la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo cantamos hace rato. La esposa de Cristo en un futuro es la iglesia. Es ahí donde se manifiesta el Señor. Cuando este leproso agradecido regresó, Jesús no solo lo sanó físicamente, fíjense nada más, sino que lo bendijo espiritualmente. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay bendiciones más allá de las materiales? Y lamentablemente muchas veces nos conformamos con las bendiciones materiales. Y creemos que una bendición material es lo único que yo me puedo levantar para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos y decimos, Señor, te doy gracias por mi trabajo. Te doy gracias por esto. Te doy gracias por esto. La mayoría son cosas materiales. Pero una bendición espiritual, hermanos, está por encima de cualquier bendición material. Ahora, ¿cuáles son esas? Cuando usted se levante, hermano, y escucha, doy gracias a Dios por el alma que se ganó para el Señor Jesús. Eso es una bendición espiritual. Usted sabe lo que es engendrar un hijo en la fe. Lo ha experimentado. Usted no sabe, hermano, el gozo que es que yo haya sido instrumento para que una persona se salvara del infierno. No hay comparación, hermanos, ni aunque le dieran la gerencia de cualquier empresa exitosa, no hay comparación de eso. Tan solo, hermanos, la bendición espiritual de que todos mis hijos son salvos. ¿Cree que algo se compara con eso? Absolutamente nada, hermano. Por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura. Porque comparado con las bendiciones de Cristo, hermanos, las cosas materiales son basura. No estoy diciendo que algo sean, son comparados como basura. Es decir, no tienen comparación alguna. Así que las bendiciones espirituales, hermanos, son más altas que cualquier cosa material que Dios le haya bendecido. Ahora, también tiene que dar gracias, claro, pero hay que levantarnos más seguido, hermanos, a dar acciones de gracias por bendiciones espirituales. ¿Quién da gracias por su discipulado? Si uno les dice, hermano, hay un discipulado en la iglesia, hasta parece que les estorba el discipulado. Ahí va a haber un curso tal día, tal fecha. No, pastor, yo tengo ese día un compromiso. Usted no quiere ser bendecido espiritualmente. Se conforma con las migajas que da el mundo, en lugar de decir, Señor, me vas a bendecir espiritualmente con este curso. Adiós a todos mis compromisos sociales. Quiero ser bendecido espiritualmente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso es ser bendecido espiritualmente, como lo hizo con este hombre. ¿Por qué? Porque era agradecido. Su relación con Jesús, hermanos, fíjense, pasó de ser un receptor de milagros a alguien que conoció más a su Salvador. ¿Cómo usted va a conocer más a Jesús si no se acerca a Él? Como lo hizo este hombre. Nosotros, hermanos, podemos ser un receptor de milagros, pero tal vez, hermanos, no estamos conociendo al que nos dio ese milagro. Jesús, hermanos, solamente se le conoce a través de una relación personal con Él y inicia
desde el discipulado bíblico. Y así se continúa durante toda la vida. Esa es la manera de conocer al Señor Jesús. La obediencia nos lleva a ser instrumentos de Dios. Otra cosa más de bendición espiritual. Este hombre, al regresar, dice la Biblia que glorificó a Dios, amén, y mostró a los demás lo que Jesús podía hacer. ¿Qué es lo que necesitamos hacer todos? Porque nuestra obediencia, hermanos, es la que impacta a otros. Muchas veces se les ha enseñado que el testimonio, a veces, hermanos, es más poderoso que las palabras. Cuando nosotros decimos, yo era esto, yo era un borracho, un maldiciente, un mentiroso, un drogadicto, pero ahora en Cristo Jesús estoy sanado como este leproso, glorifico a Dios. La gente se impacta, porque usted lo ven como era antes y ahora dicen, mira este. Y cuando te dicen, pero si tú eras esto y aquello, glorifica a Dios. Porque eras, y ahora en Cristo Jesús eres criatura nueva. Precisamente, hermanos, eso es lo que más impacta. La gratitud y la obediencia, hermanos, son evidencias de una fe viva. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. La palabra salvar no solamente implica la salvación, sino también implica la sanación en todas las áreas que usted quiera pensar. Física, emocional, psicológica, económica también, porque este hombre iba a recuperar su vida. No podía ni trabajar, hermanos, imagínense. No podía hacer negocios con nadie porque estaba leproso. Pero ahora en el nombre de Cristo Jesús iba a recuperar todo. Su posición en su familia, su posición en la sociedad, su posición en los negocios, en la empresa, yo qué sé. Hermano, eso es lo que hace Jesús. Él posiciona a las personas que Él sabe, que Él sana. La lepra, hermanos, lo había corrompido, pero Jesús le restauró todo lo que había perdido. ¿No quiere usted vivir eso, hermano? ¿No quiere usted ser restaurado en todo sentido? ¿No quiere que el Señor sane no solamente su físico de las enfermedades, dolencias, sino que lo sane en todo sentido? Tal vez usted diga, no, pastor, yo me encuentro muy bien. Yo tengo salud, tengo juventud, soy hasta guapo, tengo un buen trabajo, tengo un buen empleo. Ok, gracias a Dios, amén. ¿Y tu relación con Jesús? ¿Cómo está? ¿Qué tan obediente eres a Él? Entonces, eso quiere decir que hay una área donde no hay salud, ¿verdad? Que es en lo espiritual. ¿Sabes qué, hermano? Es la más importante de todas. Si tú no tienes cercanía con Jesús, tu Señor y tu Salvador, no hay salud. En vano son todas las demás. La más importante es mantener la salud espiritual con nuestro Señor Jesús. Y ya saben cómo se relaciona: oración, lectura y asistencia, que es donde Dios se muestra. Amén. Así que, hermanos, cuando vivimos agradecidos y obedientes, nuestra relación con Dios se profundiza. No es superficial. No es como los que dicen, yo tengo mucha fe porque creo mucho en Dios. Eso se oye tan infantil que ni los niños de escuela dominical te lo creen. Eso no significa que tú tengas fe, hermano, que creas mucho en Jesús. El infierno está lleno de personas que creían en Jesús, pero nunca se acercaron a Él. No sea nuestro caso, hermanos. Nuestro caso sea acercarnos a Jesús cada vez más y más, que se profundice esa relación. Porque incluso podemos estar hasta en un ministerio y estar lejos de Jesús, aunque usted no lo quiera creer. Porque si nuestro ministerio se hace religioso, acuérdense que Dios aborrece la religiosidad. Y por eso llamó a los escribas y fariseos hipócritas. Porque no le gusta a Dios la religiosidad. Lo que se hace mecánicamente, a regañadientes, que se hace como un acto de ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué apatía! ¡Ay, otra vez lo mismo! Hermano, eso es religiosidad. Eso es portarse como los 9 desagradecidos. Solo uno volvió. Así que, si nos pesa, como dice la carta de Juan capítulo 5, versículo 3, los mandamientos de Dios no nos deben de ser gravosos. Si ya nos empiezan a hacer gravosos, hermano,
estamos lejos del Señor Jesús. Este pasaje nos ayuda, hermanos, a entender la importancia del agradecimiento y la obediencia cuando Dios nos transforma en personas más cercanas a Dios. El pasaje de Lucas, hermanos, todos recibimos bendiciones, amén. Todos, nadie puede decir aquí, o alguien podrá decir que lo que usted tiene, usted se lo merece. Si usted es honesto, sabrá que no se merece absolutamente nada más que el infierno, amén. Así que todo lo demás es por gracia. Así que todos agradecemos, hermanos. Pero solo uno entendió que la gratitud verdadera, fíjense, escúcheme bien, solo uno entendió que la gratitud verdadera no se trata solo de palabras, sino de un corazón que reconoce la bondad de Dios y responde a ello con obediencia y gratitud. La gratitud y la obediencia no son acciones separadas, nunca se les olvide. Son dos caras en una misma moneda. Así que hoy, hermanos, quiero que usted reflexione sobre cómo hemos respondido a las bendiciones de Dios en nuestra vida. No solamente las de ayer o las del pasado, sino a las que tenemos ahorita. ¿Cómo hemos respondido? Y sobre todo, ¿cómo vamos a seguir respondiendo? Porque sin duda vamos a seguir siendo bendecidos, ¿amén? Y eso es una garantía. Así que permítame hacer esta pregunta para que se la lleve en su corazón, hermano y hermana. Este 2025, ¿hemos regresado a agradecerle? Usted responda. Este 2025, ¿hemos regresado a agradecerle? ¿O vamos a seguir viviendo como en 2024? ¿Estaremos viviendo este 2025 de manera obediente, mostrando nuestra fe en acción? ¿O vamos a seguir viviendo como en 2024? Conteste usted esas preguntas en su corazón, hermano, porque usted ya tiene aquí la respuesta de lo que le agrada al Señor y cuál es su voluntad. Ser agradecidos y ser obedientes. ¿Y quién es el beneficiado? ¿Dios? No, hermano, los beneficiados somos nosotros. Porque como dijo Deuteronomio, si oyeres la voz de tu Dios hoy, que yo te prescribo, y fíjense, prescribir es como una receta médica. Qué interesante, ¿lo había notado? Pues ya lo tiene. La solución a sus problemas. Ahí está. Escuche la voz de Dios hoy y hágale caso al Señor. Siga su voz y encontrará el camino correcto. Y verá, hermano, que los milagros van a llegar a su vida. Milagros espirituales. La salvación de su familia, de sus seres que quiere, de sus seres amados. ¿Los quiere ver usted en el infierno o con usted allá en el cielo? Escuche lo que Dios le está diciendo. Recordemos, hermanos, que cuando somos agradecidos y obedientes, no solo honramos a Dios, sino que también nos acercamos más a Dios y somos testimonio vivo para los de afuera. Así que, hermanos, vivamos con un corazón lleno de gratitud y una vida marcada por obediencia. Dios les bendiga, hermanos. Ser agradecidos y obedientes es lo que hace un verdadero cristiano. Cierren sus ojos, por favor. Inclinen ese rostro.